Muy buenas, ¿qué tal? Hoy estamos con la asignatura de Psicología del Aprendizaje. Es justamente el tema 3. Esta asignatura tenemos que cambiar la visión de esta asignatura porque aunque veáis, ¡oh, qué difícil! Sí, es muy difícil. Para mí es difícil, para otras personas no. Pero hay que cambiar el chip porque tenemos que aprobar esta asignatura, sea este año, sea en septiembre, sea el año que viene o el otro. Así que hay que aprobarla sí o sí, no le podemos coger tirria a ninguna asignatura, aunque nos guste más o nos guste menos. Y al lío, ¿eh? Vámonos. Empezamos. Tema 3. Vamos a empezar con las características de los estímulos. La intensidad, ¿vale? Tenemos la intensidad, la novedad, la naturaleza, ¿vale? Empezamos con la intensidad, tanto en el estímulo indirecto como en un estímulo tanto en un estímulo incondicionado como un estímulo condicionado intenso provocan una aceleración en el aprendizaje y una mayor expresión de la respuesta condicionada. La saliencia está relacionada con la intensidad, ya que hace que un estímulo es más perceptible, es decir, la saliencia es algo que destaca, ¿vale? La intensificación del estímulo puede aumentar su saliencia, por ejemplo, una descarga de comida, y también modificar la respuesta condicionada. Si se utiliza un estímulo incondicionado simultáneamente, aumentamos el condicionamiento al estímulo condicionado, pero a partir de cierta intensidad o saliencia no hay variación en el condicionamiento ni en la respuesta condicionada. Novedad. Está relacionada con la intensidad y la saliencia. El efecto de preexposición es un ejemplo de ausencia de novedad y tenemos unas explicaciones. Sería una pérdida de atención a estímulos, efecto de interferencia asociativa, por ejemplo, a estímulos no relevantes, ¿vale? Que sería este efecto y que disminuye la capacidad del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado de asociarse en un condicionamiento posterior. El recuerdo de la fase de preexposición interfiere en la nueva asociación. Luego tenemos la naturaleza. Si la respuesta condicionada se parece a la respuesta incondicionada, se produce un mejor condicionamiento. Jenkins y Moore dicen que la modalidad sensorial del estímulo condicionado determina la forma de la respuesta condicionada. La capacidad sensorial del animal también importa. Es decir, las palomas procesan mejor el color que la posición del estímulo condicionado. La relevancia de un estímulo condicionado está relacionada con la pertinencia con respecto al estímulo incondicionado. Es decir, la relación entre los estímulos en un contexto natural. Ningún estímulo condicionado es más efectivo en general. Lo que hace que sea efectivo es su mejor combinación, en verdad, con el estímulo incondicionado. Por tanto, el estímulo condicionado activa sistemas de conductas que dependen del estado emocional del animal y de la naturaleza del estímulo incondicionado. Y luego tenemos la fuerza biológica. La fuerza biológica tiene que ver con la saliencia y con el tipo animal. Y hay 3 fuerzas biológicas. Está el condicionamiento de segundo orden, que tiene mucha respuesta condicionada. El contracondicionamiento, que es un cambio de respuesta condicionada. Y el procesamiento sensorial, que es mucha respuesta condicionada, ¿vale? Y luego decimos que la contigüidad temporal entre estímulos sería, por ejemplo, la demora y la huella, ¿no? La contigüidad por demora es cuando uno termina y empieza otro, y por huella es que tiene espacio en medio, ¿vale? Para que lo entendamos bien. Vamos a dejarlo aquí, porque si no me lío de tantos papeles. ¿Cómo se asocian el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado? Vale, antes se pensaba que un buen condicionamiento es el emparejamiento repetido, pero debe ser un buen predictor del estímulo incondicionado. El concepto de contingencia es súper importante. Tenemos una tabla de contingencias, ¿vale? Que hablan, vamos a mencionar esta tabla, pero realmente hay que vérsela bien por el libro, ¿vale? Un ejemplo sería, ¿no? En el tema del aprendizaje yo he aprendido una cosa. Realmente en el examen dicen muchos profesores que no nos van a preguntar cosas muy enredadas, esperemos, pero tengo muy claro que tenemos que es como cuando tú te sacas el carnet de conducir, ¿no? Tú te tienes que sacar el carnet, ¿no? Y luego aprender a conducir, ¿sí o no? Porque es así. Pues en aprendizaje igual. Apruébala y luego si quieres la aprende. ¿Por qué? Porque es muy complicada, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo conmigo esto o no, pero que cojamos lo básico, es lo que digo, ¿vale?
Luego tenemos unos tipos de contingencia, que está la positiva, la negativa y la nula. La positiva es cuando el estímulo condicionado es buen predictor del estímulo incondicionado. La negativa es si solo aparece el estímulo incondicionado en presencia del estímulo condicionado, y la nula cuando el estímulo incondicionado tiene la misma posibilidad de aparecer. Vale, termina esto y nos vamos a los fenómenos de competición de claves. En estos fenómenos se da una competición entre los distintos estímulos condicionados presentes para ser el mejor predictor del estímulo incondicionado. Así, puede ocurrir que se dé una contingencia perfecta, el estímulo condicionado e estímulo incondicionado, y aún así la respuesta condicionada no tenga lugar. Y luego existe el ensombrecimiento y el bloqueo. El ensombrecimiento es cuando dos de los estímulos condicionados presentes de forma simultánea y van a competir para ser un mejor predictor del estímulo incondicionado. Puede revertirse si hay repercusión de ensombrecimiento. Y luego el de bloqueo son dos fases de entrenamiento: estímulo condicionado 1, estímulo incondicionado y estímulo condicionado 2. En un grupo control explícitamente desemparejados el estímulo incondicionado 1 y el estímulo incondicionado. Si se invierten, hay un bloqueo hacia atrás, ¿vale? Vale, nos vamos a la teoría del aprendizaje, que dice que es un modelo que es importante que lo veamos, ¿vale? La principal característica de este modelo es que asume que en un ensayo de condicionamiento el aprendizaje solo tiene lugar si el estímulo incondicionado es sorprendente. Sugiere que la fuerza asociativa entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado aumenta en cada ensayo, hasta que el estímulo condicionado predice completamente el estímulo incondicionado y este deja de ser sorprendente, punto en el cual dicha fuerza alcanza su máximo posible. Luego, la fórmula principal del modelo Rescorla-Wagner es, por ejemplo, como un triángulo y una V, que es el incremento de la fuerza asociativa, A y beta, que sería la saliencia del estímulo condicionado y del incondicionado, el lambda, que es esto, es la magnitud del estímulo incondicionado, y la V con la N y la rayita y el 1 pequeño es fuerza asociativa del ensayo anterior. La conclusión de todo esto es que el incremento de la fuerza asociativa en un determinado aprendizaje es directamente proporcional a la saliencia de ambos estímulos de alfa y beta. Y máximo aprendizaje adquirible, ¿vale? De lambda. Bloqueo, extinción e inhibición condicionada en el modelo Rescorla-Wagner. Hay un bloqueo, ¿vale? En la primera fase el estímulo condicionado adquiere un valor positivo hasta llegar a la hasta el final del aprendizaje, ¿no? Segunda fase se añade el estímulo condicionado 2 y el estímulo condicionado 1, seguido del estímulo incondicionado, ¿vale? Luego el cálculo referente a este segundo del estímulo condicionado será igual a 0 y no hay fuerza asociativa. Explica esto por la ausencia de sorpresa. El estímulo incondicionado ya era predicho por el estímulo condicionado 1 y el estímulo condicionado 2 no es necesario para anticipar el estímulo incondicionado, ¿vale? Venga, la extinción. No hay estímulo incondicionado, lambda, ¿vale? Y nos da resultado negativo. Y en la gráfica se va a ver una caída. Cuando más se sabe en el ensayo anterior, más rápida es la extinción. Este fenómeno consiste en un desaprendizaje, lo cual no es correcto, ¿vale? La inhibición condicionada es cuando el estímulo condicionado 1 es emparejado con el estímulo incondicionado hasta llegar a la asíntota de aprendizaje. En la segunda fase, ese mismo estímulo condicionado 1 se empareja con el estímulo condicionado, que va a convertirse en inhibitorio, que sería el estímulo condicionado 2, siendo ambos seguidos de la ausencia del estímulo incondicionado. La fuerza asociativa del estímulo incondicionado será decreciendo hasta llegar a 0. Los problemas del modelo. Pues la extinción de la inhibición condicionada dice que el estímulo condicionado anteriormente inhibidor se irá convirtiendo en excitatorio poco a poco. No presentar el estímulo incondicionado tras un estímulo condicionado puede aumentar sus propiedades inhibitorias. La extinción de la excitación condicionada dice que considera la excitación como un desaprendizaje, pero no es una explicación correcta. Y luego tenemos la inhibición latente, que sería la preexposición al estímulo condicionado, que es que no hay asociación de estímulo condicionado y estímulo incondicionado y el valor de la V no varía, siempre es 0, por lo que no debería afectar el aprendizaje a dicho condicionamiento y se va retrasado por la previa exposición del estímulo condicionado. Y hay un bloqueo, que es el contrabloqueo o aumentación, ya que no puede ser explicado por el modelo Rescorla-Wagner, según el cual la aparición del estímulo condicionado no produce sorpresa ninguna.
Otra teoría del aprendizaje sería, por ejemplo, la hipótesis del comparador, que es que la respuesta condicionada depende del resto de asociaciones que puede establecerse entre las claves del contexto y el estímulo incondicionado, ¿vale? Si la fuerza asociativa, estímulo condicionado e estímulo incondicionado es mayor, la respuesta condicionada tendrá lugar, una contingencia positiva. La asociación entre las claves del contexto y el estímulo incondicionado no se mostrará la respuesta condicionada esperada entre el estímulo condicionado. Es mayor la posibilidad del estímulo incondicionado en presencia del contexto y no del estímulo condicionado, que sería la contingencia negativa. Modelos atencionales. Los modelos atencionales tenemos la teoría de Murchison, ¿vale? Dicen que los animales ignoran los estímulos predictores redundantes. La atención a un estímulo condicionado depende de lo efectivo, prediciendo del estímulo incondicionado. Si nuestro estímulo condicionado no es mejor predictor del estímulo incondicionado que los demás estímulos condicionados, le prestaremos menos o ninguna atención. La teoría de Peirce-Hall dice que no se malgastan recursos a estímulos que conocemos bien. Prestamos atención a aquellos que todavía no controlamos con seguridad. Tenemos menos atención a un estímulo condicionado en medida que con cada ensayo se convierta en mejor predictor del estímulo incondicionado. Y el modelo SOAP de Wagner, que es el MCP, que es la memoria a corto plazo, ¿no? Que dice que un estímulo nos resulta sorprendente si no está ya presente en nuestra memoria a corto plazo, utilizando nodos y redes neuronales. Bueno, pues realmente hasta aquí nuestro tema 3 de aprendizaje. Espero que os haya servido de ayuda, por lo menos para repasar o entender algunos conceptos. Y nada, recuerda que la única forma de apoyarme es suscribiéndote. Y muchos besos, nos vemos en el siguiente. Recuerda comentarme lo que quieras.